Nosotros vamos a hablar sobre transformar vidas hacia la excelencia. ¿Cuándo transformamos vidas hacia la excelencia? Yo aprendí a transformar vidas hacia la excelencia con la medicina preventiva. Fue lo que estudié desde muy joven y es a lo que me he ido dedicando durante toda mi vida. Aprendí que con la nutrición podemos derrotar a uno de los peores enemigos de la familia, que es la salud. Y cuando nosotros conquistamos el monte de la salud, conquistamos también el monte completo de la familia. Cuando tenemos una familia sana en todos sus aspectos. Proverbio 30, 21, 22 dice: 3 cosas hacen temblar la tierra, pero la cuarta la hace estremecer. Primero, un siervo que llega a ser rey. Al necio que le sobra la comida. La mujer rechazada que llega a casarse. La criada que suplanta a su señora. Y ustedes dirán, ¿pero por qué traigo esto? Porque esto es parte del diseño divino. Esto es parte del diseño de reino. Y estas conferencias que se están dando tienen que ver con el diseño de reino para nuestras vidas, para lo que nosotros podemos hacer. Pero hablemos ahora solamente del primero, cuando el esclavo llega a ser rey. Yo no voy a hacer alusiones de tipo política, pero voy a leer una reflexión. Cuando uno tiene la mente de esclavo, piensa que su opinión no importa, que su influencia es muy poca. Por lo tanto, cuando llega a ser rey, los que lo rodean lo van a ver como rey, pero él no se va a sentir rey, porque no se siente como rey. Por lo tanto, no es rey. Y sigue siendo insignificante en ese reino. Como consecuencia, no va a medir ni sus palabras, ni el modo como se va a comportar. Finalmente, destruirá al pueblo que lo ha llamado a liderar. Y esto tiene que ver con lo complicado de la vida. Un hombre con mente pobre y esclavo que ha llegado a ser rey, el punto no es llegar al gobierno, sino gobernar. Seguramente quiero que sepan que estas fueron las razones por las cuales un Moisés fue criado como príncipe, porque iba a gobernar al pueblo de Israel. Con esto quiero decirles que para tomar una posesión en cualquier profesión que usted tenga, sobre todo en el área de la salud, usted tiene que hacerlo bien. Usted tiene que prepararse para eso. Y esto tiene que ver con algo. Yo soy cristiano. Y pueden haber muchos médicos cristianos que sabemos. Pero si te dicen que el mejor cirujano de hígado no es cristiano, tú te vas a operar con un cirujano siendo cristiano que no es especialista en hígado. Nadie lo va a hacer. Yo voy a buscar al mejor. Por lo tanto, nosotros estamos llamados, cuando hablamos de conquistar reino, a ser los mejores. Y se logra solamente con el estudio. Solamente lo podemos lograr. Y esto nos lleva a un propósito, el de no llevarnos a una senda de una realización personal, sino generar una plataforma para ayudarnos a entender nuestro rol en el escenario humano desde la perspectiva del reino de Dios. Eso significa que uno puede destruir a 1000, pero 2, 10,000, que juntos podemos alcanzarlo. Necesitamos en la iglesia cristiana de hoy los mejores médicos, los mejores abogados, los mejores políticos. Necesitamos los mejores gobernadores para nuestra tierra. Y este es el tiempo de empezarlo a preparar. Empecemos a preparar a nuestros hijos y empezar a prepararse ustedes. La siguiente es querer en la tierra lo que se hace en el cielo.
es tener mentalidad de reino. Todos estamos llamados a tener la mentalidad de reino. Dios es un Dios de diseños, porque todo lo creado obedece a un propósito establecido por Él. El diseño de Dios es igual al reino de Dios. Y eso se los traía solamente como una introducción, porque estamos hablando de un diseño divino en lo que estamos hablando hoy. Pero ahora quiero mencionarles el motivo del acto médico. El motivo del acto médico registrado en la Biblia es la compasión. Es tener piedad o compasión del paciente. La palabra de Dios dice que Él, Jesús, tuvo compasión. Cada vez que hacía milagros tuvo compasión. Y esa es la definición hebrea del acto médico. Esplagnisomai. En Isaías 55, en la versión de Reina Valera del 60, de 1960, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará su alma con grosura. La primera dieta, y tengo que hablar de mi especialidad, fue dada en Génesis. Y dice, y dijo Dios, desde Génesis 1, y dijo Dios: he aquí les he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, le será para comer. Es decir, ya cuando el Señor nos plantaba, nos estaba dando lo que íbamos a comer, pero con un fin específico. Pase la siguiente. Que ya debíamos saber hasta cuánto tiempo íbamos a durar. Existe la evidencia hoy en día de que la longevidad tiene factores muy relacionados con la nutrición, es decir, con lo que comemos. Si aprendemos a comer, vamos a vivir mucho más. Y por supuesto, la longevidad está también relacionada con la enfermedad. Mientras avanzamos en edad, más nos enfermamos. Basta que le duelan a uno las articulaciones, perdamos la memoria, perdamos algunas otras funciones importantes, pero bueno, son achaques que decimos son de la vejez. Pero podemos tener largos años y no sentir nada de eso, ¿ok? Hay una teoría entonces que sugiere que comienza desde la nutrición prenatal. De allí es la lactancia materna y de una muy buena alimentación en la maternidad durante el embarazo de ese futuro bebé. Y esto se demostró en las guerras de los Estados Unidos, en la guerra civil de ese país, que los que ganaron estudiaron 40 años después y lograron hacer un ejército que es lo que ellos tienen hoy, de los marines hoy, que son grandotes y bien corpulosos, por estudios relacionados con la nutrición. Esa es una teoría, se llama nutrición temprana. Nosotros debemos estar pendientes de esa nutrición temprana. La otra teoría sugiere la higiene de los alimentos, higiene alimentaria. Está más relacionada con virus que pueden afectar las arterias. Fíjense, el envejecimiento se ha traducido por lesiones a nivel de nuestras arterias. Las arterias, como cualquier tubo que debe circular sangre, debe ser fluida. Pero cuando ese tubo es afectado, se obstruye o hay algo que le hace que el líquido no pase bien, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión, y eso es lo que pasa, que cuando aumentamos en edad nos aumenta la presión arterial y muchas veces eso es lo que nos mata. El otro modelo sugiere cambios en ciertas vitaminas que se llaman antioxidantes, que hemos oído hablar de ellas, que normalmente están en las frutas, y es bíblico lo que se nos decía, que debíamos consumirlas, que de todo lo que había en el Edén era para consumo propio, pero sin embargo lo obviamos. Hay una célula, esa célula que en el fondo de este lado, la célula de este lado se llama célula Schwann. En la descripción o la traducción es célula diabólica. Es decir, a nivel médico, esa célula diabólica
es la encargada de enviar mensajes para que se dañen las arterias. Y es allí donde comienza el trastorno a nivel de la luz del vaso sanguíneo, es decir, a la luz del tubo vascular. ¿De qué nos morimos nosotros? Nos morimos de enfermedades cardiovasculares. Bueno, sí, no nos matan, pero lo lógico es que la mayor causa de muerte directa son enfermedades cardiovasculares. Esa es la principal causa. Algo que no comenzó en el momento que te dio un infarto o una lesión, sino que comenzó básicamente desde que nacemos. Se empiezan a formar hilos de colesterol en las arterias. Ahí se ve cómo las arterias se van llenando de ciertos coágulos y se van obstruyendo. Y por supuesto eso llega un momento que cuando ocurren las coronarias, se obstruyen completamente, no pasa oxígeno y entonces morimos. Eso es la obstrucción de una arteria. En vez de la luz de ser grande, es pequeña, pasa a la siguiente. Eso es lo que se llama la placa de aterosclerosis. Y esta es una placa que cuando se rompe viaja al cerebro y en vez de darnos un infarto nos da un accidente cerebrovascular. Ay, se murió y tenía toda la vida del mundo y no sabemos de qué. Pero de algo que pudimos haber evitado porque los trastornos comenzaron desde el mismo momento en que comenzamos a comer. Esa es en una radiografía. Y esta es la combinación cuando nosotros tenemos buena cantidad de antioxidantes en nuestro cuerpo. Si no los consumimos con frutas y vegetales, sencillamente vamos a tener que tomar altas cantidades de antioxidantes que gracias a Dios los tenemos y los podemos producir. El último modelo que se introduce es el modelo de la homocisteína. Y la homocisteína es un valor predictivo. Si no lo han oído nunca, ya no se olviden de ese aminoácido. Cada vez que vayan a hacerse un examen, dígale al médico, por favor, inclúyeme una homocisteína. Porque cuando ella está elevada, usted tiene un riesgo muy elevado de padecer un infarto, ¿ok? O tener una aterosclerosis. Entonces, de manera pues que podemos predecir su riesgo cardiovascular midiendo la homocisteína. Entonces, este es el otro valor predictivo. ¿Y cuándo aumenta la homocisteína? Cuando consumimos muchísimas proteínas de carnes rojas, sobre todo de carnes rojas, ¿ok? Y de grasas saturadas. La última teoría de la que podemos hablar, y engloba varias, es la de la restricción calórica. Se dice que mientras menos comamos, mire, la Biblia es sabia. La Biblia te dice en aproximadamente casi 200 versículos, te habla de la glotonería, que la glotonería es un pecado, y te habla de lo que no debes comer. Cuando se estableció en Levítico y en Deuteronomio las normas del buen comer y que era lo que había que comer, se está hablando de norma, no de dogma, sino de unas normas sanitarias. Por primera vez, este Moisés que aprendió durante su época de reinado faraónico en Faraón, cómo debía comer su pueblo. Eran normas legales, pero ¿para qué? Para no padecer ciertos tipos de enfermedades que ya venían ocurriendo. Entonces, la alimentación con restricción calórica controlada significa que debemos comer balanceado, pero pocas cantidades. Significa que debemos comer muchas veces al día, pero poquitas raciones. Es decir, podemos comer 6 o 8 veces al día, pero poquitas raciones. Deje la mitad de lo que se come o sírvase la mitad de lo que usted está acostumbrado a comer. No hay otra metodología. Y la otra metodología es la de Jesús. ¿Qué comía el Señor? Lo otro que comía el Señor, que es lo que vamos a ver, que al final es lo que conocemos hoy como la dieta del Mediterráneo, la dieta mediterránea. Eso es lo que comía el Señor, que consumía Él. Un aporte adecuado de omega 3, aceites de pescado. Realmente comían nuestros antepasados aceite de pescado. Era todo lo que comían. El otro es un aporte adecuado de polifenoles. Recuerden la palabra, pero ya vamos a ver de dónde sale y cómo se comen y dónde están los polifenoles. Un aporte adecuado de nutrientes para el mantenimiento también de la flora intestinal, es decir, que había que mantener en equilibrio esa flora intestinal. Sobre todo lo podemos lograr consumiendo lactobacilos acidófilos o lo que llamamos yogures, leche cortada o se llaman bacterias benéficas para el cuerpo para lograr ese equilibrio, porque siempre estamos produciendo alteración en nuestro cuerpo. Pásenme, ok.
¿Qué vamos a conseguir con esto? Reducimos la ingesta de calorías sin fatiga. Es decir, no vamos a tener esa ansiedad de hambre. Si usted se acostumbra a comer cada 2 horas poquitas cantidades, usted va a perder peso. ¿Ok? Y va a tener mayor ganas de tener actividad. Va a mantener su equilibrio. Hoy en día en el campo médico, oigan esta palabra, en el campo médico y en todas las especialidades médicas se habla de inflamación. Y hay un término que se usa que se llama inflamosoma. Resulta ser que el inflamosoma es una enfermedad que podemos conocer, pero que ocurre en cualquier órgano del cuerpo, incluyendo el tejido celular subcutáneo, incluyendo la piel. Todo se inflama y que cuando se hace crónico esa inflamación, entramos entonces en enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. El primer paso para llegar a tener un cáncer es la inflamación. Se presentó en algún momento, cambió la célula, cambió su estado o su estadio o su forma. A veces empieza medio cambiando, pero después hay una forma que se llama anaplásica o la fórmula diabólica, como la célula Fuan, que ya no la puedes controlar y empieza a multiplicarse de una forma desordenada. Ahí ya se instala el tumor. ¿Ok? Y cuando ese tumor se parte y viaja por la sangre y se nida en otro lado, se llama metástasis. Entonces, si nosotros restringimos las calorías que consumimos, vamos a vivir más. Miren, el mismo oxígeno que necesitamos para vivir es el mismo que nos mata, porque es el que nos oxida. Todo lo que se oxida es viejo. Usted ve una tubería, una cañería, y la abre por dentro y la ve toda oxidada. Bueno, así nos ocurre a nosotros. Nuestras arterias se oxidan. Y si están oxidadas, es porque ya están viejas, están destrozadas. ¿Y cómo se tratan? Con anticorrosivo o antioxidante. Igualito nosotros tenemos que hacernos esos tratamientos, tenemos que hacernos ese cambio de aceite y filtro por todas las arterias, limpiarnos, hacernos limpieza arterial. De manera pues que eso hace que su cuerpo se recomponga y entre en equilibrio. Y esto hace también, cuando nosotros hacemos una restricción calórica, o sea, es decir, comemos menos, también vamos a tener algo que es bien importante, que es regularización en una hormona que se llama la insulina. En Venezuela es muy común decir, tengo hiperinsulinismo, y todo el mundo anda tomando glucofaje. Ya no se consigue, ya todo el mundo se lo tomó. Pero les puedo decir algo, hay formas de que nosotros podemos tener un buen equilibrio en nuestras células para que no tengan que comer tanta azúcar. ¿Cuándo se consume tanto azúcar? Y esto se hace un círculo vicioso. Cuando usted come grandes cantidades, no sacia su cuerpo, el páncreas sigue funcionando, entonces no hay momento de equilibrio. Por lo tanto, la insulina se va a mantener alta, y si se mantiene alta, usted va a seguir teniendo necesidad de comer azúcar, azúcar y azúcar. Y el cuerpo es sabio en consumir azúcar, es lo único que le gusta. Entonces, esto hace que produzca en su cuerpo una zona de desequilibrio. Esta zona de desequilibrio tenemos que, para lograr este monte de la salud, sencillamente llevarle al equilibrio. ¿Y cómo lo hacemos? No voy a hablar de las tablas, pero hay unos valores de lo que se llama el índice glicémico de los alimentos. El índice glicémico, es decir, va de 100 a 0. Pero imagínense algo, la azúcar refinada de las tortas, de la bollería, de estas cosas, tienen 100. Y el azúcar y los que menos tienen índice glicémico de los alimentos es, por ejemplo, un lapsus mental. Pero lo que menos podría tener, por ejemplo, el arroz integral, tiene 10. Pero si usted se consume un arroz procesado, no integral, tiene 80. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aprender a comer, porque ya todos los alimentos están analizados y muchos hay que colocárselos. Índice glicémico de tanto. Entonces, nosotros debemos consumir alimentos que tengan índice glicémico por debajo de 30. Déjeme decirle, todas las frutas y la mayoría de los vegetales están por debajo de 30, sobre todo si se come la concha.
¿Ok? Y no se rían, le estoy diciendo la realidad. Porque a veces nosotros agarramos las verduras y lo primero que hacemos es lavarlas bien y quitarles la concha, ¿sí o no? Bueno, resulta ser que los antioxidantes que usted quitó en la concha, ahí se fueron con ellos cuando los limpiamos. Pase la siguiente. De manera pues que todo esto lleva para que tengamos un equilibrio de inflamación. Un poco de inflamación es buena, pero no que sea crónica, porque en el inicio la inflamación, aquí mi esposa le puede decir mucho de esto porque tiene que ver con el sistema inmunológico. El primer proceso de la línea de ataque es un proceso inflamatorio, es decir, se reacciona inflamando para proteger al cuerpo, pero cuando se cronifica, ahí es cuando nos enfermamos, ahí es cuando nos perdemos. Pasa la siguiente. La siguiente. Eso lo resolvemos consumiendo omegas 3, con una buena dosis de omega 3 o omega 6, 3 y 9, que déjeme decirles que es rico los olivas en esto, o los aceites, o la linaza, o el aceite de oliva es muy rico en omega 6 y omega 9, ¿ok? ¿Y ustedes creen que por qué casualidad los apóstoles era todo lo que comían? Además de su pescado. La dieta en Hechos de los Apóstoles, la que nosotros hemos podido revisar, el 70% está basada en ácidos grasos omega 3. Eso es tremendo. También es importante los polifenoles, le dije que vamos a hablar sobre ellos. Ellos son los que cuidan el genoma humano. Ustedes saben que desde que se descubrió el ADN, ya podemos saber mucho más del genoma. Sabemos mucho de muchas enfermedades y sabemos de muchos de tratamientos, pero había que cuidar ese genoma porque si hay alguna alteración que ocurre en ese genoma, que normalmente puede ocurrir con, se llaman con condiciones epigenéticas que tienen que ver con el ambiente y que todas pueden ser prevenibles. Usted puede prevenir ciertas condiciones de no exponerse tanto a rayos X, rayos ultravioleta, consumo de químicos, no está visitando tanto tumba, mausoleo, que otras cosas como esas, pues. Entonces, cuando nosotros consumimos polifenoles que están en las hierbas, están en ciertas estructuras, pero los principales ricos están en el vino, los polifenoles del vino. Imagínense qué increíble. Nuestros antepasados tomaban el vino. Tomaban. Yo estoy seguro que nuestro Señor tomaba vino. Eso produce un enlentecimiento del envejecimiento y por supuesto del aparecimiento de enfermedades. Pasa a la siguiente. Descubrieron el código humano. Wow, hay que cambiar el código genético. Entonces, no pasa a la siguiente. Por otro lado, los polifenoles ayudan al mantenimiento de la salud. Por ejemplo, hay un producto natural que se llama la turmérica, que es la cúrcuma longa. Todos lo conocen. Es lo que usamos a veces como condimento, el curcumín. ¿Cómo se llama? El curry. Ajá, el curcumín. La turmérica en extracto estandarizado, bueno, resulta ser que es mejor producto antitumoral que cualquier medicamento que nosotros hayamos visto. Y no porque se los esté diciendo yo, sino que existen soportes científicos que avalan que la turmérica en extracto estandarizado es un producto anticáncer, que es un quimioterapéutico. Y hoy en día que no los conseguimos en Venezuela, podemos agarrar este producto. Polifenol que nosotros podemos encontrar, además del resveratrol, que también lo encontramos en la uva, está el extracto de la semilla de uva, está también el nopal, que es la Opuntia streptocanta, el nopal es como un cactus, el cactus nopal, que además de mejora la glicemia, también tiene abundantes polifenoles. Hay 8.000 polifenoles descritos, imagínense 8.000 plantas, pero yo quiero mencionarles una que están en la Biblia. Uno de ellos se llama el Ganoderma lucidum, la manzana, el cacao, la corteza del pino, los albaricoques, la cereza, los arándanos, los bilberries, el nopal, vino tinto, los frutos secos, todos tienen polifenoles. Nosotros tenemos que consumir por lo menos el 10% de nuestra dieta a la semana de polifenol. Lo otro que yo les mencionaba, cómo mantener el equilibrio a nivel intestinal.
¿Cómo lo mantenemos? Consumiendo probióticos y prebióticos. Los probióticos, entre ellos están los lactobacilos acidófilos, que los podemos también consumir del yogur. ¿Y cuánto debemos consumir? Por lo menos al día tenemos que consumir una dosis de probióticos, porque todos los días nosotros estamos acabando con nuestra flora intestinal. Pero además de eso llamamos probiótico, ahí dice prebiótico y prebiótico, debió decir probiótico. El probiótico es el lactobacilo, es la bacteria en sí, y el prebiótico es una fibra, como la fibra de manzana o el psyllium, que es la plantagua bata, o la de la avena, que protege el lactobacillus, que protege la bacteria en sí para que pueda hacer su función en nuestro cuerpo y así regular nuestro intestino. ¿Qué estamos logrando? Repitan conmigo, el monte de la salud. Con algo tan sencillo como es la dieta, como es la alimentación. Si nosotros tenemos una buena alimentación, en nosotros no va a haber inflamación. Fíjense, como un resumen, ustedes pueden averiguar, ingerir probióticos como el lactobacillus, prebióticos como las fibras, polifenoles como los que están en el vino, los ácidos grasos omega 3 como están en el oliva, en el aceite de oliva, es parte de la dieta mediterránea. Es parte de la dieta que consumía nuestro Señor. Y es parte de lo que hoy necesitamos para poder ganar el monte de la salud para nuestras vidas. Entonces se habla, fíjense que la palabra dieta en el hebreo significa estilo de vida. Es decir, no podemos hablar de una dieta de restricción o de dejar de comer esto, dejar de comer aquello. Estamos hablando de entrar en un estilo de vida para tener un buen estado óptimo de salud. No es tanto para perder peso, sino para vivir más. Hacer una dieta no es una dieta, significa cambiar de estilo de vida para vivir más. Eso es lograr el monte de la salud. Pasa a la siguiente. De esto hablamos, de la tabla del índice glicémico. Los índices glicémicos estimulan a la producción de insulina y mejoran el equilibrio del azúcar en la sangre. A todos los seres humanos, a todos. La vida los abandona justo cuando empezamos a vivirla. Es decir, yo tengo 40 años, pero ¿cómo llegué? Bien desarreglado. Quizás con un infarto o bien aporreado. Así es. Entonces, Eneo Seneca, médico en el siglo IV después de Cristo, se atrevió a decir esto justo cuando empezamos a tener, vivir, las ganas de vivir, ya estamos listos como de cama. Y este médico, el doctor Dana Harman, que ha sido una de las personas en quien yo me he inspirado en mis conferencias, él dice, muy pocos individuos, aún sin alcanzar su máximo potencial de vida, mueren prematuramente de una gran cantidad de enfermedades, pero que todas ellas comenzaron en una alteración por radicales libres. Los radicales libres son los que nos destrozan nuestras arterias. ¿Y cómo tratamos los radicales libres? Con antioxidantes, tanto por vía oral como por vía endovenosa. Fíjense, la expectativa de vida inicialmente fue alrededor de 900 años. Eso es tremendo. Jesús lo compartía con su gente. Él le decía, en el principio, el Señor en el Edén enseñó lo que había que comer. Y dijo, Adán vivió 930 años, Set vivió 912, Enos vivió 905, Jared 962, Matusalén 969 años y Noé 950. ¿Quién vivió más? Matusalén, por eso es el dicho, más que Matusalén. Pero Noé vivió 950 años. ¿Pero qué cambió? ¿Qué cambió? Miren, fíjense, en Génesis 9:30 dice que luego del diluvio dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes los he dado todo. Pero era por un requerimiento momentáneo. Lo que pasa es que nuestra alimentación cambió. Ya dejamos de comer frutas y legumbres y empezamos a consumir pura proteína. Ahí vimos que a partir de Noé se acortó la expectativa de vida en las siguientes generaciones. Su hijo Sem vivió 600 años, su nieto
Arfaxad 438, Pelet 239, Taré 205 y Abraham murió de 175 años. ¿Vieron lo interesante cómo el cambio de alimentación nos ha ido llevando a disminuir la expectativa de vida? Pero ¿qué pasa hoy? De acuerdo a nuestro Señor en Génesis 6:3, la expectativa de vida son 120 años. Pero aún así, no vivimos los 120 años. Nuestra expectativa de vida está alrededor de los 70 años, 74 años. En otros países desarrollados quizás está en 84. En la esperanza de vida, expectativa de vida. Pero hay dos razones por las cuales. ¿Cuáles son las razones por las cuales no vivimos los 120 años? Si nos morimos antes, como dijo mi esposa, ya cumplimos el propósito. Ya era nuestro tiempo de morir e irnos con el Señor. Pero no siempre es así y nos morimos prematuramente. Dos razones por las cuales nos morimos prematuramente. La primera es por falta de conocimiento. Oseas 4:6, todos hemos oído esto. Y la otra es por desobediencia. Éxodo 15:26. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Quiero decirles que ustedes hoy están recibiendo conocimiento para conquistar el campo de la salud. Repítanlo conmigo, estamos recibiendo el conocimiento para conquistar el campo de la salud. Y el Éxodo 15:26 dice, si ustedes ponen atención en lo que yo su Dios les digo y hacen lo que me agrada y obedecen mis mandamientos y cumplen mis leyes, no enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy Jehová Rafa, que los sana. Amén. Por lo tanto, déjeme decirle que nosotros no nos morimos, nosotros mismos nos matamos. Y matarnos es un pecado. Nos matamos con lo que miramos, con lo que pensamos, con lo que comemos. Y somos cristianos. Y muchos tienen que ver con hábitos. Hábitos que son legales o lícitos. O hábitos ilícitos. Tiene que ver con el medio ambiente. Tiene que ver entonces con la alimentación y con el estrés. No los vamos a estudiar, pero cada uno de ellos es un tema de estudio completamente en nuestra área. Hay estudiosos en el campo de la medicina que han ganado premio Nobel en la medicina nutricional ortomolecular, que han hecho estudios y a ellos los reconocemos, como el doctor Linus Pauling, ganador 2 veces del premio Nobel. Él se atrevió a decir que sustancias óptimas como las vitaminas y los minerales antioxidantes podían preservar la membrana celular y hacer que las personas tuvieran menos enfermedades y vivir más. En ese punto es que hoy estamos aquí para enseñarles que debemos consumir más vegetales y más frutas. Y así llegamos a una balanza funcional. Quisiera que mientras lo leen, fíjense, esta balanza que tiene que ver con la salud y la enfermedad, y cuando hablamos de salud y enfermedad tiene que ver con salud y cáncer, podemos ver qué es lo que nos puede dañar y qué es lo que necesitamos ingerir para lograr este óptimo estado de salud. Fíjense, en el ambiente hay agentes carcinogénicos que producen cáncer. Hay radicales libres, carencias nutricionales y el exceso de consumo de grasa saturada. Esto hace que la alimentación no sea saludable. Pero cuando nosotros empezamos a consumir alimentos funcionales, antioxidantes, probióticos, entramos en una alimentación saludable y vamos a tener salud. Así entramos en la dieta mediterránea, que no es más que el consumo abundante de alimentos de origen vegetal, verduras y granos, alimentos mínimamente procesados, sobre todo consumir los de la temporada, aceite de oliva, el consumo diario de queso de cabra madurado, yogur, consumo de fruta fresca, alto consumo de pescado, aves de corral
huevos semanal de 4 a 5, consumo muy limitado de carnes rojas, utilización de ajo, cebolla y especies, una práctica física regular y un consumo moderado de vino durante las comidas. La siguiente. Fíjense esa fotografía de una dieta mediterránea, colorida, los colores. Es una dieta sana, equilibrada, suficiente, sabrosa, colorida, económica, evolutiva, variable, realmente de la estación, allí donde nosotros estamos llamados a consumir. En la Biblia se describen 200 plantas de uso medicinal y una de ellas es el astrágalo. La tribu de Lot sembraba astrágalo y hoy en día es uno de los principales hierbas anticancerígenas que nosotros podemos tener. Voy a terminar con esta lámina. Este médico, conocido por nosotros como Paracelso, que vivió entre 1493 y 1541, él decía: todo puede hacerse cuidando la mesura, comer poca carne y mucho pescado, escasos dulces y tocino, hogazas de pan con cáscara de trigo, paseos a paso firme hasta las afueras de la villa, que achiquen la cintura y amplíen sueños reposados. Prudencia en el vino, preferiblemente maduro, y dosis abundantes de amor bien escogido. Así que muchas gracias, y yo deseo de todo corazón que conquistemos juntos el monte de la salud. Gracias.